tardes a todos aquellos que están conectados a este maravilloso curso de facomulsificación dirigido a oftalmólogos jóvenes, residentes, fellow, organizado por el Consejo Mexicano de Cirujanos de Catarata. Yo soy el doctor Luis Escaf de Barranquilla, Colombia. Quiero darle las gracias a la doctora Verónica Nieto, a la doctora Claudia Palacio, al doctor Marco Cantero por la invitación. Y el tema que nos corresponde hoy es sobre el uso de el dispositivo SCAF UltraShock diseñado por nosotros y en el cual hemos basado toda nuestra enseñanza de FACO para residentes y fellows que vienen a la clínica. Hoy hemos, por así decir, seleccionado al doctor Mateo Carpio, que acaba de terminar su fellowship de cirugía de catarata, y he querido que sea él, que es un oftalmólogo joven, nuevo, el que dé la charla. Me parece más apropiado para esta ocasión y mostrarle que no solamente los cirujanos expertos podemos dominar esta técnica, sino cirujanos recién salidos. El doctor Mateo Carpio es de Ecuador, Cuenca, y es egresado de la Universidad de San Salvador de Buenos Aires. Hizo un fellowship de año y medio con nosotros y acaba de terminar, ya se fue a su ciudad. Y bueno, Mateo, espero que te vaya bien y que ustedes aprovechen al máximo este curso. Te cedo el micrófono, Mateo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Luis Escaf, y sobre todo muchas gracias por la confianza. También agradezco al Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, a la doctora Verónica Nieto, presidenta, los doctores Claudia Palacio y Marco Canteo como coordinadores de este curso. Para mí es un honor, entonces vamos a comenzar y como bien dijo el doctor, vamos a dedicarnos a lo que es un poco a la fractura del cristalino en la cirugía de facoemulsificación, principalmente enfocándonos en nuestro método de fractura que utilizamos en la Clínica Oftalmológica del Caribe y en mi caso durante un año y medio en mi entrenamiento del fellowship usando el SCAF UltraShock. Existen diferentes formas para fracturar las cataratas. Se conocen desde que la facomulsificación está en nuestro medio, se conocen algunas técnicas de fracturas, como son, por ejemplo, el divide and conquer, el divide and conquista, el stop and chop, el chopper de naranjada, que puede ser el quick chop. Tenemos ganchos de Dodik, pre-chopper de Akahoshi, tenemos el pre-chopper de SCAF, el SCAF UltraShock, que en los últimos años venimos usando, y últimamente también existen métodos de fractura del cristalino con láser femtosegundo. Estos son una serie de tipos de fractura del núcleo que cada cirujano va adoptando y va generando confianza al momento de sus cirugías. Cada una tiene su curva de aprendizaje. Cada una tiene su curva de aprendizaje y la idea de esta charla es demostrar que la curva de aprendizaje del UltraShock de SCAF es una curva de aprendizaje mucho menor a las otras técnicas, es una técnica confiable, es una técnica amigable para aquel cirujano que está comenzando. Aquí podemos ver algunas fotos, por ejemplo, de lo que tenemos del Divide en Conquista, donde tenemos que realizar un surco, la cruz típica del Divide en Conquista para realizar el surco y luego la fractura, que nos va a dar un gran, bueno, depende de la experiencia del cirujano, pero nos va a dar un alto valor de coeficiente de dispersión de energía el momento de usar el ultrasonido. Pero existen otras técnicas que son un poco más amigables también, en donde vamos a utilizar menos ultrasonido. Y el UltraShock, vamos a ver a continuación cómo es muy amigable al momento de esa utilización de la energía del ultrasonido, porque vamos a usar muy poca energía cuando estemos realizando ya técnicas más avanzadas de fractura con el UltraShock.
Entonces, aquí tenemos unos videos que les voy a mostrar que tenemos de la residencia. Este es un video mío en donde yo estoy realizando una fractura con un quick chop vertical. Tenemos la suerte de tener muchos profesores en la Clínica Oftalmológica del Caribe que nos enseñan a usar el Ultra Chop de SCAF, pero también tenemos la posibilidad de aprender otras técnicas, que es muy importante también. El doctor Bartolomé Valdemarín siempre estuvo al lado mío enseñándome esas técnicas que se caracteriza él por utilizarlas bastante. Entonces también salimos aprendiendo otro tipo de técnicas, pero principalmente con la que nos caracterizamos con el Ultra Chop de SCAF. Aquí podemos ver cómo se realiza la fractura con el Quick Chop vertical. La curva de aprendizaje, como bien dije hace un momento, es un poco más larga, uno se siente un poco más inseguro al momento de realizar este tipo de técnicas, pero nada más es de práctica y uno va adquiriendo la destreza. Creo yo, en mi experiencia, a mí me ayudó mucho el uso del Ultra Chop de SCAF, porque eso me ayudó también a la destreza manual para justamente pasar a realizar las otras técnicas como quick chop vertical, como el quick chop horizontal o el stop and chop. Tengo aquí un lindo video que habíamos hecho con el doctor Bartolomé Valdemarín. Es un video, es una cirugía de él en donde usa los ganchos de Dodic en caso de núcleos blandos. Podemos ver cómo con los ganchos de Dodic se realiza la fractura de manera manual sin necesidad de usar ningún tipo de energía ultrasónica. Entonces yo lo he dividido en generaciones a la idea de la fractura del núcleo y del cristalino. La primera generación viene en los años 1993, en donde Nagahara comienza a usar su chopper y comienza a realizar la fractura del cristalino. Pero después también viene una segunda generación en donde comienzan a usarse los pre-chopper, ya sea el de Akahoshi en el 1993, pero el doctor Luis Scaff también en el 2012 diseña su pre-chopper para esos núcleos blandos en donde no queremos desperdiciar energía ultrasónica, en donde podemos hacer una fractura únicamente mecánica y en este caso con el uso del pre-chopper, que a continuación podemos ver algunos videos que nos va a ilustrar. Una tercera generación en donde en el año 2011 el doctor Scaff crea y diseña su Ultra Chop, que a continuación vamos a ver cómo es que viene la idea de este instrumento. Y bueno, como cuarta generación tenemos ya el uso del láser femtosegundo, que también nos da varias opciones y varios diseños de fractura del núcleo. Pero para llegar a eso creo que principalmente para usar un femtosegundo necesitamos de mucha experiencia previa usando técnicas de fractura como las que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo viene el Ultra Chopper? Esto viene primero de la observación, ¿sí? Al observar un cuchillo eléctrico en donde podemos cortar carne, se puede cortar un pollo, se puede cortar cualquier tipo de alimento. Al observar eso, viene la idea. Y es ahí cuando, con esa idea, uno toma todos los instrumentos necesarios para poder crear la idea que se tuvo a base de esa observación. Aquí podemos ver cómo el doctor Luis Scaff en sus inicios con el Ultra Chop, luego de haber tenido esa idea y de haber observado ese cuchillo eléctrico que cortaba absolutamente todo, pues a él se le ocurrió, tuvo la idea y bueno, manos a la obra y creó lo que es el Ultra Chopper. Entonces aquí podemos ver los inicios en donde se comenzó a crear la punta del Ultra Chopper. La punta del Ultra Chopper es un bisturí ultrasónico. Este es el diseño que a continuación vamos a dar cuáles son las cartas del Ultra Chop de SCAF, pero quiero que quede claro que es un bisturí
ultrasónico. Entonces, este bisturí ultrasónico fue diseñado para dividir la catarata en varios fragmentos, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta que este cuchillo o este bisturí ultrasónico corta a base de ultrasonido, ¿sí? Aunque también puede ser muy útil en cataratas blandas y se puede cortar de manera únicamente manual y mecánica porque facilita bastante la fractura de esa forma, pero principalmente se va a utilizar ultrasonido. Eso es muy importante que tengan en cuenta, que el ultrasonido el va a ayudar a que genere la fractura en el cristalino. Eh, Existen dos técnicas principales para realizar la fractura con el Ultra Chop de SCAF. Existe la técnica de Ultra Chop horizontal y existe la técnica Ultra Chop vertical. Cuando uno está comenzando con el uso del Ultra Chop, sobre todo cirujanos jóvenes como en mi caso, uno tiene que comenzar primero con las técnicas más fáciles para luego comenzar con las más difíciles. Entonces uno comienza siempre utilizando la técnica de Ultra Chop horizontal. Este Ultra Chop horizontal se puede usar con un divisor o se puede utilizar el pre-chopper de SCAF, que a continuación vamos a ver algunos videos. El Ultra Chopper vertical, pues ya es una técnica que requiere un poco más de destreza, de más confianza, de más experiencia del cirujano, que en mi caso más o menos yo tuve alrededor de unas 40, 50 cirugías realizando Ultra Chop horizontal, cuando en realidad me sentía ya en la capacidad de poder intentar y comenzar a realizar el Ultra Chop vertical. Obviamente, antes de eso, realizando mucha cirugía experimental y mucha simulación, que a continuación les voy a presentar un poquito también de experiencia. Entonces, que quede claro que son dos tipos de técnicas que utilizamos con el Ultra Chop. El Ultra Chop horizontal y el Ultra Chop vertical. El sistema de SCAF de Ultra Chop, la punta del bisturí ultrasónico, es una punta que se adapta al FACO. Actualmente se puede conectar a cualquier dispositivo de Alcon, ya sea el Infinity, ya sea el Constellation o ya sea el Centurion. Se está diseñando una punta que sea universal, que se puede utilizar en cualquier tipo de FACO emulsificador sin necesidad que sea de la casa Alcon. Pero lo que no nos puede faltar en nuestra mesa quirúrgica, además de la punta del bisturí ultrasónico, es el divisor de núcleo que anteriormente les dije que se utiliza para la técnica del Ultra Chop horizontal. No nos puede faltar un sostenedor del núcleo que se utiliza para la técnica del Ultra Chop vertical, un manipulador de núcleo que también es un instrumento para la segunda mano que fue diseñado por el Dr. Scaf, y también el pre-chopper SCAF, que nos va a ayudar en algunos casos en cataratas blandas y también en algunos casos en donde estamos realizando una técnica de ultra chop horizontal. Aquí podemos ver cómo se monta la punta del ultra chopper en la pieza de mano. Se monta de igual forma como se monta la punta de Kellman, ¿sí? Es exactamente igual, se tiene que apretar, no tan fuerte, y se puede cambiar después del uso. Es muy interesante la experiencia que llevan en la Clínica Oftalmológica del Caribe. Yo en realidad me llama mucho la atención eso. En cada mesa quirúrgica existen dos puntas de mano, o sea, dos puntas de FACO. En la una punta de FACO está montada la punta justamente para realizar la FACO-emulsificación, y en la otra pieza de mano está la punta del Ultra Chopper. Entonces, no hay ni una milésima de segundo en la que uno pierde tiempo al momento de la cirugía, porque cuando yo termino de realizar la fractura del núcleo con el Ultra Chopper, inmediatamente yo saco y tengo al instrumentador
que me está cambiando ya a la pieza de mano donde tengo el focoemulsificador. Entonces, es muy ágil el trabajo, esa es la forma en la que se debería trabajar al momento de usar una punta de Ultra Chop. Aquí podemos ver ya cómo la punta está montada en la pieza de mano, queda muy bien sujetada y obviamente se coloca el mismo capuchón que se utiliza para la punta de Kellman, se utiliza también para la punta de el Ultra Chop. Les decía que la punta del Ultra Chop tiene su característica y tiene sus dimensiones. Y muchas veces ese es el miedo de muchos cirujanos que no han experimentado con el uso de la punta del Ultra Chop y se piensa o piensan que puede ser peligrosa al momento de ingresar en el núcleo porque tienen miedo o se piensa que puede llegar a tocar la cápsula posterior. Pero eso es imposible. O sea, no diría que prácticamente imposible. Yo diría que me atrevería a decir que eso es imposible, porque sabemos que un cristalino en un paciente de 60 años con catarata, el diámetro anteroposterior mínimo es de 4 milímetros. Y tenemos que saber que el diámetro de la punta del Ultra Chop es de nada más 2.5 milímetros. Entonces, si nosotros nos incrustamos en el centro del cristalino y le enterramos completamente a la punta, en ningún momento vamos a llegar a tocar la cápsula posterior. Entonces, es un instrumento que nos da mucha seguridad y en ningún momento vamos a llegar hacia la parte posterior. Aquí podemos ver cómo es un cristalino de 4,5 a 5 milímetros que al ingresar con el Ultra Chopper unos 2 o 2.5 milímetros, tenemos todavía una zona de seguridad de 2 o hasta 2.5 milímetros en donde nos está separando de la cápsula posterior. Entonces, comprobamos una vez más que es un instrumento con mucha seguridad y que nos da mucha seguridad al momento de la fractura del núcleo. Aquí tenemos un video claramente cómo se entierra la punta completamente en un cristalino cataratoso y en ningún momento atraviesa el núcleo. Eso quiere decir que es muy seguro al momento de la fractura y no vamos a llegar a topar la cápsula posterior. Ahí ven como una catarata dura que fue extraída por medio de una cirugía extracapsular, pero al momento de realizar un wet lab comprobamos cómo el bisturí ultrasónico Ultra Chop pues tiene alta eficacia en el momento de la fractura y el momento de dividir en fragmentos un cristalino de esa dureza. No se diga un cristalino mucho más blando que con mayor facilidad pues vamos a conseguir la división de ese cristalino. Aquí tenemos también el diseño del Dr. Scaff de su pre-chopper. El último diseño que tiene el doctor es un diseño muy amigable, muy lindo y sobre todo va excelente en los cristalinos blandos. Nosotros tenemos una clasificación en la Clínica Oftalmológica del Caribe. Yo todavía hablo que nosotros, aunque ya no estoy allá, ya estoy acá en Cuenca, Ecuador, trabajando acá con familia que son oftalmólogos, pero todavía me siento parte de la familia de allá de la Clínica Oftalmológica del Caribe y por eso digo, nosotros manejábamos una clasificación de cataratas modificada. Es una clasificación modificada de LOX3. Entonces, nosotros operábamos cataratas a partir de una clasificación 4, que eran las cataratas que ya tenían una agudeza visual de 20/40 o menos, y esas cataratas eran las que entraban ya a la cirugía. Pero una vez que clasificábamos las cataratas, clasificábamos entre 4 y 5 y entre 5 y 6, estamos subdividiendo esa clasificación en 4, 4, 2, 4, 5, 4, 8, 5, 5, 2,
5,5, 5,8 y 6. De esa forma la clasificamos y a las cataratas que son por menos de clasificación 4, pues son candidatas al uso del pre-chopper SCAF. Y las cataratas que son mayores a 4, no se diga las 5, incluso las 6, pues son muy candidatas para el uso del ultra chopper de SCAF. Aquí tenemos algunos videos, por ejemplo, en una catarata blanda, cómo se usa el pre-chopper de SCAF. Este es un video del doctor Luis Scaf que me compartió para poder presentar aquí. Vemos cómo de manera muy fácil el pre-chopper puede enterrarse en el núcleo blando y de esa forma obtener varios fragmentos para la siguiente facoemulsificación. Aquí tenemos un caso de lo que es un ultra chop, una técnica de ultra chop horizontal, en donde se utiliza un divisor de núcleo. Vemos cómo se realiza primero un surco con el ultra chop y se realiza la división con el divisor. Se realiza un segundo surco y ese heminúcleo podemos ver cómo lo hemos dividido en 3 fragmentos y del mismo modo se realiza el segundo heminúcleo, realizando siempre un surco con una adecuada profundidad para que el divisor pueda entrar en el surco y, ayudándonos con la punta del bisturí ultrasónico, poder dividir y conseguir los fragmentos que uno desea. Aquí tenemos otro video por colaboración del doctor Scaf, en donde se utiliza el sostenedor. Esa es la forma y esa es la técnica exacta y precisa de un ultra chop vertical, en donde aquí podemos ver también cómo se obtienen varios fragmentos del cristalino. Aquí tenemos otra técnica de ultra chop horizontal asistido con el pre-chopper de SCAF. Aquí podemos ver cómo se realizan los surcos en el cristalino. Se realiza una cruz en donde los surcos son profundos, bien formados. Se inyecta viscoelástico y nos ayudamos con el pre-chopper de SCAF. Entonces, eso es lo que les decía anteriormente, que la técnica de ultra chop horizontal puede ser asistida con con el divisor o también puede ser asistida con el pre-chopper de SCAF. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué complicaciones podemos tener con el ultra chopper de SCAF? La más temida es la quemadura de la incisión. Existen algunas otras complicaciones que hay que tener mucho en cuenta y entre esas me he dado cuenta al momento de la cirugía, recomendaciones de los profesores, siempre al momento de ingresar con el ultra chop, si bien es cierto, al ser un instrumento que puede ser un poco más corto, punzante que una punta de faco, hay que tener mucho cuidado al momento de ingresar por la incisión principal. Siempre hay que ingresar por la incisión principal siguiendo la tunelización que nosotros creamos al momento de realizar la incisión. Una vez que estamos dentro de la cámara anterior, siempre hay que tener mucho cuidado al momento de manipular y de estar el momento de movernos dentro de la cámara anterior, porque podemos tocar ya sea estructuras como la cápsula anterior, podemos tocar estructuras como el iris, podemos tocar también la córnea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y al momento de salir, siempre hay que girarlo para que al momento de salir no vayamos lesionando ni la cápsula anterior, ni el iris, ni la incisión. Pero como les decía, una de las complicaciones más temidas es la quemadura de la incisión. El doctor Jorge Caramillo, en la foto, como pueden ver, el doctor trabaja en Medellín, Colombia, y se entrenó en el fellow de la Clínica Oftalmológica del Caribe
y utiliza bastante la técnica de ultrashock. Él habló sobre la quemadura de la incisión y él habla que hay un factor determinante para que se dé una quemadura de la incisión y es que tenemos que estar muy, eh, despiertos con el tema de nuestros parámetros, porque los parámetros, el más importante es el vacío. El vacío no tiene que ser muy bajo. El momento que nosotros tenemos vacíos muy bajos, la máquina de vacuumulsificación va a detectar como que la punta está ocluida, ¿sí? Y al momento que detecta como que la punta está ocluida, deja de irrigar y al momento que deja de irrigar y nosotros estamos dando ultrasonido para la fractura, pues ahí viene lo que es la quemadura de la incisión. Entonces hay que tener mucho en cuenta con este parámetro en los parámetros de la máquina, en donde tenemos que tener un vacío considerable, no tan alto porque no es necesario, porque recuerden que la punta de Ultra Chopper no estamos aspirando nada, estamos simplemente irrigando. Por las puntas en donde se irriga también se aspira de cierta forma un poco de corteza, un poco de pinúcleo, pero no se aspira demasiado, entonces no es necesario tampoco un vacío tan alto. Pero cuidado con los vacíos bajos que puede interpretar mal la máquina, dejar de irrigar y de esa forma producirse una quemadura de la incisión. Pero esto no solo pasa con el ultrachop de SCAF, esto también pasa. Tranquila, ¿qué pasa? ¿Ah? Aquí podemos ver en ese video con el doctor Scaff que también puede producirse esta quemadura con la punta normal de vacuumulsificación. Entonces, ahí pudieron ver cómo toda esa corteza y todas esas proteínas del cristalino al momento de recibir todo ese calor del ultrasonido, pues de cierta forma hasta se puede ver como si se cocinaran, como si fuera una clara de huevo. Eso quiere decir que también eso pues pasa con la punta normal de vacuumulsificación. Así que el riesgo de la quemadura es igual con ambas puntas. Ya pasando un poco para que me ha pedido el doctor Scaff que hable también un poco sobre la experiencia de mi fellowship, pues primeramente en mi caso a mí me tocó en plena pandemia y de cierta forma uno tiene que agradecer todo lo que a uno le pasa en realidad y como se dice, no hay mal que por bien no venga. Yo pasé metido en la pandemia en las instalaciones donde tenía el simulador, el ICI, y también tenía los microscopios en donde se podía trabajar con ojos de chancho, con ojos biónicos, en donde iba perfeccionando mis técnicas. Entonces, esa creo que es la clave del progreso de los cirujanos, del progreso del cirujano que está comenzando. Nuestra confianza nos va dando justamente este entrenamiento de simulación y de wet labs. Eso creo que siempre tiene que haber y recomiendo pues a los residentes que están aquí presentes, pues que siempre tengan en cuenta que eso es muy importante. Entonces, esto fue más o menos mi preparación. Y acá también pues tenemos una vez que realizábamos la simulación en el centro Matrix, pues luego teníamos la chance de bajar al quirófano y utilizar también la punta de SCAF, como se ve acá. Estamos utilizando la punta del ultrachopper con núcleos que previamente fueron extraídos en cirugías extracapsulares. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es ir cumpliendo e ir acumulando cada vez horas de simulación.
Aquí he puesto de ejemplo como los pilotos de avión para poder estar al mando de una máquina y, y responsables de tantas vidas a bordo, necesitan primero de muchas horas de simulación y creo que nosotros los oftalmólogos necesitamos exactamente lo mismo. Entonces, la simulación es muy importante. Más o menos, a grandes rasgos, esto fue lo que yo realicé en el año y medio de mi fellowship. Ustedes pueden ver acá como en esta gráfica, el 60% de mis cirugías fueron realizadas con técnica de ultra chop vertical, ¿sí? Entonces, en realidad salimos muy capacitados con el uso de la punta de ultra chop y puedo decir en realidad que es una técnica muy amigable, que en realidad me gusta mucho y la sigo utilizando acá. Eh, y pues bueno, que no tengan miedo de usarla siempre y cuando estén con alguien que sepa usar, que les den siempre esos consejos y esos tips que son muy importantes al momento del uso. Entonces, esto es más o menos lo que yo hice y quiero mostrarles también algunos videitos de lo que se realiza y lo que los fellows realizamos. Entonces, esto indica, sobre todo, quiero dejar como mensaje que uno que está comenzando y que todavía nos queda el camino mucho por recorrer, podemos ver que son cirugías en donde probablemente no hay una diferencia entre que si es un cirujano inexperto o que está en formación comparado con un cirujano experto. Eso quiere decir que la punta del ultra chop es muy amigable y la curva de aprendizaje es amigable también. Aquí tenemos una cirugía de uno de mis compañeros del fellow, en donde realiza un surco y realiza la fractura con un divisor. O sea, él está usando una técnica de ultra chop horizontal. Vemos cómo realiza un segundo surco con una buena profundidad, utiliza el divisor y procede a la fractura del primer heminúcleo. Y posteriormente el segundo heminúcleo lo va a dividir también para quedarse finalmente con 4 fragmentos para luego realizar la facoemulsificación. Recuerden que el ultrachop también de poder realizar los fragmentos que nosotros queramos. Podemos partirle en 10, en 12, hasta en 15, hasta en 16, como si fueran slices de pizza, se puede partir. Obviamente que para eso se requiere también de mucha más destreza y más confianza y mayor habilidad y mayor experiencia con la punta del ultra chopper. Aquí podemos ver a continuación cómo tenemos una cirugía en la que yo realicé. Esta es una cirugía, una catarata, según la clasificación LOX que yo les había dicho anteriormente, es una catarata 5,8, casi 6, una catarata muy dura, en donde realizo una técnica de ultra chop vertical. Es muy importante el momento de que uno entra con el sostenedor hacia el ecuador del cristalino. Hay que ir tocando la parte anterior del cristalino. Recuerdo claramente que la doctora Luz Marina Melos, que también fue una de mis profesoras allá en la Clínica Oftalmológica del Caribe, ella siempre me decía que uno con el sostenedor tiene que ir acariciando la parte anterior del cristalino hasta llegar al ecuador y es en donde uno abraza al cristalino, sostiene con el sostenedor y es en ese momento cuando yo en el centro tengo que clavarme haciendo ultrasonido con la punta del ultrachopper. Entonces vemos cómo aquí un cirujano que está comenzando, que tiene una curva de aprendizaje, que es una curva de aprendizaje que ya es considerable, pero que todavía le falta mucho,
pero podemos ver cómo realiza una cirugía de una catarata muy dura y realiza una muy buena fractura en varios fragmentos, en donde nosotros sabemos que la clave y el éxito de una cirugía de facomulsificación es justamente la fractura del cristalino. Entonces vemos aquí cómo prácticamente se divide el cristalino duro en aproximadamente 5 o 6 fragmentos. Aquí podemos ver, salimos con el sostenedor y siempre ahí vemos cómo giramos un poquito la punta del Ultra Chopper para, al momento de salir, no ir lesionando la cápsula anterior, la cápsula rexis, ni tampoco el iris, ni tampoco la incisión. Colocamos viscoelástico para luego proceder a la facomulsificación y podemos ver cómo quedó muy bien hecha la fractura de un núcleo de cristalino considerado como una clasificación 6, es decir, un núcleo duro. La bibliografía podemos encontrar en la cirugía del cristalino del doctor Javier Mendicute, también podemos encontrar bibliografía sobre el Ultra Chop de SCAF en el libro del cristalino de las Américas, en donde no solo nos habla sobre las técnicas de fractura, sino también nos habla de abordaje en caso de cataratas o casos especiales como cataratas densas, como técnicas para evitar el bloqueo capsular intraoperatorio o el manejo moderno de la catarata polar posterior. Entonces, existen muchas utilidades de esta punta del Ultra Chopper que pueden encontrar en estos libros. Y como conclusiones, podemos decir que la cirugía de la catarata actualmente es el procedimiento que más se realiza en el mundo. La técnica de facomulsificación es la más aceptada entre los cirujanos de catarata y las técnicas de entrenamiento con simuladores y ojos artificiales acelera la curva de aprendizaje de manera impresionante. Eso es muy importante que tengan en cuenta los oftalmólogos que están en formación, los residentes que están en formación, y también que las técnicas de fracturas mecánicas y ultrasónicas, como es la del Ultra Chop de SCAF, facilita la facomulsificación en cirujanos con poca experiencia, como ha sido la mía. Este es el grupo de fellows que cada tanto se están renovando, unos salen, otros entran, en nuestro centro de Matrix, que siempre, además de compartir mucha ciencia y muchas habilidades quirúrgicas, compartimos mucha camaradería y siempre muy agradecido por haber participado y haber pertenecido a esa familia tan linda que estoy seguro que pronto nos estaremos viendo. Así que eso era, quiero agradecer por el espacio y muchísimas gracias. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier pregunta que pudiera existir. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos otra vez acompañarnos y les quiero agradecer especialmente al doctor Mateo Carpio, que desde Ecuador nos hizo favor de conectarse para participar en este evento. Y pues cosas muy interesantes del manejo de cataratas duras y cómo se incorpora esta tecnología del doctor Luis Scaff. Y lo primero que quisiera preguntarte, Mateo, es que lo que más le surge de duda a las personas que van a incorporar el Ultra Chopper a su práctica es qué parámetros le van a poner a la máquina, porque no es algo que esté así como muy publicado. Le pongo oscilatorio, le pongo un ultrasonido lineal nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Algunos de tus videos yo observaba inclusive que hay vacíos altos, vacíos hasta de 300, y uno pensaría, cuando haces un surco, por ejemplo,
que el vacío es muy bajo lo que se pone, ¿no? Y aquí se está poniendo un flujo de aspiración y un vacío alto. ¿Qué nos puedes comentar como recomendación para quienes se incorporan a esta nueva tecnología? Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un gusto estar compartiendo sobre este tema. Bueno, principalmente hablemos entonces, primero voy a especificar un poquito el tema del vacío y luego del ultrasonido. Como bien dije, hay que tener mucho cuidado con el vacío cuando es muy bajo, porque al tener el vacío muy bajo, la máquina nos puede interpretar como que la punta se tapó. Recordemos que la punta del Ultra Chopper no es la original, digamos. Entonces, por eso es que la máquina interpreta como que se tapó, deja de irrigar y eso es un riesgo para que se produzca una quemadura de la incisión. Por eso los vacíos tienen que ser mayores por lo menos a 100. Yo los vacíos sí los pongo altos. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el prefaco, en donde yo hago una limpieza del córtex, de ese epinúcleo, para llegar más fácilmente hacia el núcleo y luego hacer ya el ultrasonido, quiero comerme todo eso, entonces necesito vacíos altos, aspiraciones altas, porque yo tengo en la punta del Ultra Chopper, que no es la original, yo tengo a los costados unas puntas de salida de líquido y de aspiración que son muy pequeñas, entonces necesito altos, ¿sí? No es la punta común y corriente en donde tiene una luz, un lumen mucho más grande, en donde la aspiración es mucho más fácil. Entonces, no pasa nada si yo tengo vacíos muy altos, en donde, claro, si yo voy a hacer un divide and conquer, si tengo vacíos muy altos, se me pega completamente el núcleo y no voy a poder hacer el surco. No me va a pasar eso con la punta del Ultra Chopper. No importa que los vacíos estén altos, únicamente para mantener un buen flujo de salida y de ese líquido que está entrando a cámara anterior y también para poder aspirar ese corteza y ese núcleo que va a ser un poco difícil por las puntas que tengo en el Ultra Chopper, que no son las comunes, o sea, más bien dicho, son las originales de la punta, pero son las originales de irrigación, más no tengo la punta de Kelman que tengo la luz, el lumen mucho más amplio. Entonces no hay ningún problema con eso, el tema del vacío. Ahora, pasando al tema del ultrasonido, nosotros sabemos que el ultrasonido siempre va a depender de la catarata, ¿no es cierto? Del núcleo, de la dureza de la catarata. Pero yo siempre me manejo con ultrasonidos de entre 50 a 60%, ya sean cristalinos blandos o ya sean cristalinos duros. En caso de los cristalinos blandos, pues le manejo mucho más el pedal, me controlo mucho más con el pedal para no exagerar y no desperdiciar energía dentro de cámara anterior. Pero básicamente ese sería el porcentaje de ultrasonido que uso, entre 50 a 60. Ahora, ¿qué tipo de ultrasonido? Yo uso un ultrasonido longitudinal. En el libro del doctor Mendicute habla de que se puede usar un combinado, un longitudinal o también con un torsional, pero no es necesario. Únicamente con un buen longitudinal, y eso sí, tiene que ser fijo, ¿sí? El ultrasonido no puede ser lineal. El momento que yo utilizo un ultrasonido lineal, el momento en el que comienzo y no llego al máximo del ultrasonido, voy a empujar mucho el cristalino y voy a generar mayor estrés sonular. Entonces sí tiene que ser un ultrasonido longitudinal, pero que sea fijo y de esa manera vamos a realizar adecuadamente los surcos. Ok, muchas gracias y muy claro en cuanto a los parámetros. También bienvenido al doctor Marco Antonio Cantero. Nada más preguntarte, Marco, ¿qué experiencia tienes tú con el Ultra Chopper? Hola Claudia, buenas tardes a todos. La realidad es de que yo solamente lo he usado 2 veces en mi vida porque no teníamos acceso al Ultra Chopper y lo usé porque Lucho Spark me hizo el favor de regalarme una hace muchos años y bueno, lo que pude comprobar es de que pues a las cataratas duras sí les pegaba. De pronto ves ese machete y te da un poquito de temor porque pues lo ves demasiado grande y sí angustia. Después se pasó explicándome que no pasaba absolutamente nada, las medidas, y creo que todo nos fue bien.
pero mi experiencia es muy reducida en UltraChopper. Yo he quedado maravillado viendo los videos que nos presenta Lucho sobre las cataratas realmente duras y cómo funcionan. Ok, y otra pregunta que le quisiera hacer a Mateo, con respecto a lo que acaba de mencionar Marco de las cataratas muy duras, yo conocí toda la historia del ultrachopper desde que inició Luis Scaff y cómo al principio lo utilizaba en puras cataratas duras y fue evolucionando hasta que ya esté indicado en cualquier tipo de cataratas, inclusive por ahí tiene estudios en cataratas congénitas. Y entonces yo te quisiera preguntar, Mateo, tú pones un video muy interesante, una imagen donde el ultrachopper está clavado en el espesor de un núcleo muy duro y ahí demuestras que no llega hasta el otro lado. Pero ¿qué pasa en una catarata blanda, no? Que no hay esa resistencia de la dureza. ¿De verdad nos llega hasta el otro lado? ¿No le podemos ahora sí que hacer daño a la cápsula posterior en una catarata blanda? ¿Cambia cómo lo manejas o es exactamente igual? Bien, en la catarata dura, yo al inicio tenía mucha dificultad en mi fractura, obviamente haciendo ya ultra chop vertical, porque después de más o menos mis 40 cirugías yo pasé a hacerlas vertical, ya no hacía el ultra chop horizontal. Entonces yo tenía mucho problema al momento de hacer la primera fractura, porque cuando agarraba con el sostenedor me clavaba en el centro de la catarata y trataba de hacer la fractura, el núcleo lo que tendía era a rotar, ¿sí? Tendía a rotar. Entonces yo un día, mientras el doctor Scaff se preparaba para una cirugía, yo le pregunté, digo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Y él me dijo que no me estoy clavando como tengo que clavarme. Me dice, clávate sin miedo. Entonces, yo necesitaba clavarme más para justamente debilitar a esa catarata dura y poder realizar la fractura sin que se me rote el núcleo. Entonces, a la siguiente cirugía, lo que hice fue eso. Sostuve el núcleo, me clavé, me di cuenta que faltaba y me clavé aún más. Y no pasa absolutamente nada, es completamente seguro. Y se puede hacer la fractura. Ahora, si bien es cierto, también se utiliza en las cataratas blandas, que de hecho eso me pareció a mí fantástico, porque yo llegué a hacer cataratas blandas en donde para la fractura usaba 0 de ultrasonido, porque se vuelve prácticamente una técnica manual, o sea, mecánica. No es necesario utilizar el ultrasonido. Y en esas cataratas también no es completamente seguro clavarse en el centro del cristalino. Sujetando bien con el sostenedor, uno puede clavarse de manera mecánica, manual, y realiza la fractura sin necesidad de hacer el ultrasonido. Es un instrumento que en realidad está clarísimo y en las características y dimensiones del aparato, digamos, del bisturí, del ultrachop, mide 2.5, en realidad es muy seguro y es casi imposible que llegue a la cápsula posterior y es seguro. O sea, en realidad nunca tuve ningún problema de eso. Mis complicaciones tal vez fueron distintas más que nada por el manejo del sostenedor, que hay que tener mucho cuidado al momento de irse debajo de la cápsula Rexis. Eso tal vez es un poco más complicado y que puede generar un poco más de complicaciones, pero como tal la punta es muy segura. Ok. Y nada más para concluir, se me hizo muy interesante lo que presentaste, que estuviste en entrenamiento en plena pandemia y la importancia que tienen estos laboratorios de destreza de Wet Lab. Y el día de hoy, que ya estás graduado, que ya estás practicando, ¿piensas que recibiste un buen entrenamiento apoyado de esos laboratorios de destreza? Totalmente, totalmente. De hecho, creo que la pandemia para todos, absolutamente a nivel mundial, nos ha marcado un final y un inicio de una nueva época para todo. Y creo que eso ha hecho también y hizo darse cuenta en la clínica en donde estuvimos que los chicos que nos quedamos, los fellows, en realidad fui yo y un compañero de Perú, que fuimos los que nos quedamos en plena pandemia, usamos muchísimo el simulador
muchísimo el wet lab, y cuando me senté hice mi primera FACO. Yo no había hecho ninguna FACO, Claudia, no había hecho ninguna FACO en mi residencia, o sea, muy poquito, pero no había terminado ninguna FACO, y lo hice. Entonces me sorprendí, mis profesores se sorprendieron, y era eso, es la práctica, son las horas de simulación. Definitivamente eso. Yo siempre, yo llegué con mucha expectativa de que tengo que operar y esto y lo otro, pero no, o sea, como recomendación para los residentes, paciencia, todo llega a su debido tiempo, y hay que darle mucho tiempo a la simulación, que es la clave este momento para que nuestra destreza en la cirugía de catarata o en cualquier tipo de cirugía oftalmológica sea la mejor. Y completamente o sea, convencido de que hay que hacerlo. O sea, sí o sí hay que tener un buen tiempo de preparación en simulación y en wet lab. Qué bueno, te agradezco mucho que nos compartas esa experiencia, porque justo este curso es un curso para residentes en el que estamos tratando de apoyar esa ausencia de quirófanos y de ver cirugías que ha habido con respecto a la pandemia, y también decirles a todos los asistentes que las fechas del wet lab se llenaron rapidísimas y se cerró el programa, pero que vamos a abrir nuevas fechas para que todos puedan tener esas prácticas. Finalmente, Marco, algunas palabras al respecto de esta nueva realidad en la que va a ser evidente que en todas partes del mundo se va a tener que echar mano de estas herramientas de laboratorios de destreza para ir formando a nuestros residentes. Bueno, realmente yo coincido con lo que dice Mateo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Yo coincido con lo que dice Mateo. Realmente hoy estamos obligados por las circunstancias a hacer horas y horas de simulador. La verdad es de que esta iniciativa de poner wet lab a disposición de los residentes y los fellows en entrenamiento, creo que ha sido una muy buena idea. Ya buscaremos a través de la sociedad para que nos apoyen con recursos para que esto se difunda a toda la República de alguna otra manera, porque la pandemia va a tardar un rato en quitarse y eso va a afectar a las personas que están entrenando. Los invitamos a que vengan y hagan destrezas. Existe el compromiso de abrir más fechas de wet lab para que la gente pueda hacer. Y yo coincido. En el ejército tenemos pilotos y que son muy bien calificados nuestros pilotos porque ellos pasan muchísimo tiempo en el simulador, pero muchísimo tiempo. Y si ellos pasan muchísimo tiempo en el simulador es porque lo que tratan de prevenir es un accidente, porque llevan responsabilidad muy grande con todos sus pasajeros. Yo considero que la responsabilidad que nosotros llevamos con los pacientes es igual de grande y de importante, por lo cual deberíamos mejor practicar en el simulador y dejarlo de hacer a como hemos sido educados, que el propio paciente sea pues nuestro simulador. Creo que para eso están las máquinas y los wet labs. Enhorabuena. Marco, y algo por último, por acotar, algo que me pasó a mí, cuando yo estaba realizando mi curva, la clásica que de mi profesor, me acuerdo, Bartolomé Valdemarín, siempre era: Mateo, la mano izquierda, pon bien, haz esto, rota bien el núcleo. Entonces me daba cuenta que no avanzaba. Paré mis cirugías y volví al simulador, volví al wet lab y comencé a trabajar nuevamente en mi mano izquierda, que veía que estaba fallando. Entonces tenemos la opción también de no solo al inicio, sino también de ir reforzando justamente nuestra curva de aprendizaje en esa formación de la curva. Así es. Pues muchísimas gracias, Mateo, por esta participación muy enriquecedora. Claudia, muchísimas gracias a ustedes, Marco, igual por la invitación, y bueno, ojalá podamos vernos algún día en persona y conocernos. Claro que sí. Y muchas gracias a todos los asistentes. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima clase que va a haber. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.